Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Y hoy estoy súper ilusionado porque estoy con Philippe Gélis, CEO y cofundador de Cantox, que de hecho acaban de vender a BNP Paribas hace algunas semanas. La verdad es que había contactado a Philippe antes de la venta, o sea que algo quizás he sentido a distancia, pero estoy súper ilusionado porque es el primer francés que invito en mi podcast y va a ser bastante divertido que tengamos dos franceses hablando en español. Hola, Philippe. Buenos días. Oye, muchísimas gracias de estar aquí conmigo. La verdad es que para mí es un lujo. Nos hemos visto algunas veces y hablar contigo siempre se aprende. Me acuerdo, de hecho, que no sé si te acordarás, pero hiciste una intervención en Weira cuando nosotros estábamos y dijiste cosas que todavía tengo en mente. Entonces, eres un buen profesor, además de Gracias. ser un buen CEO, por lo que veo. Venga, Philip, te voy a hacer un par de preguntas, así Vale, donde respondes rápidamente y vamos calentando, ¿vale? vale. Lo que soñabas de ser cuando eras niño. Emprendedor. A ver, muy niño, rollo a los 8 años, no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero a partir de los 14, 15, pues emprendedor. ¿Y hay una razón particular? Me lo han preguntado muchas veces y la verdad, no sé qué decir. En mi familia tenía algunos emprendedores a pequeña escala, en sentido, pequeños negocios, pero probablemente que he sido expuesto a, digamos, la libertad que te da el hecho de ser tu propio jefe, tener tu propia empresa. Y después te diría, mira, ¿por qué algunos quieren hacer una cosa y otros otra? ¿Sabes? Hay cosas que no se explican de manera súper racional. Probablemente lo veía como algo que te daba mucha libertad y sobre todo mucho control, de cierta manera, sobre tu futuro. Sí. ¿Y lo sigues viendo así después de haber Más, emprendido? más que nunca. Sí. Y Vale, sobre genial. todo lo veo así cuando hablo con gente, con amigos de la universidad, porque te das cuenta de que ellos han entrado en la misma caja que todo el mundo, con un trabajo, un jefe, una empresa más o menos grande, mucha política interna, cosas así, y yo estoy del otro lado con mucha más libertad. Ya entiendo. Sí, es verdad. Yo también creo que uno de los factores para ser emprendedor ha sido la libertad, ¿no? Tu fortaleza más importante. Me enfoco bastante en el largo plazo y no me dejo preocupar demasiado por lo que ocurre a corto. Quiero decir, el último gran ejemplo cuando ocurrió COVID, que pasó de un día a otro, todo el mundo en casa y a nivel de empresa me lo tomé con bastante calma y mucha gente me lo dijo semanas después. Al final, pensar un poco cómo vas a gestionar esta crisis, cómo te tienes que adaptar, pero con tranquilidad y con perspectiva de largo plazo. Yo creo que es muy importante cuando emprendes de siempre pensar en lo que realmente va a ocurrir y tienes que hacer para que funcione a 3 años, 5 años. El enfoque en el corto plazo lo tienes que tener porque tienes que generar crecimiento, claramente, pero yo creo que a muchos emprendedores les falta esta capacidad de empezar realmente a largo plazo. Y estoy de acuerdo contigo. Lo que veo muy a menudo es la dificultad de hacer entrar los ingresos a corto plazo. Es decir, que las startups en general y las pequeñas empresas tienen que tener un mínimo de, excepto si levantas mucho dinero, pero eso es un poco un pequeño porcentaje. Pero en general necesitas caja, como nos explicabas en Weira, necesitas facturar y cómo entonces, y esto es una evidencia, pero ¿cómo haces para tener este sentimiento de urgencia, de hay que facturar, hay que ganar clientes, versus trabajar en lo largo plazo? ¿Cómo tú, si podrías ayudar y decir, oye, ¿cómo lo hago para conseguir los dos? Yo te diría que, primera cosa, es importante tratar de que en la empresa, aunque sea relativamente pequeña, haya gente, y la gran mayoría, súper enfocada en el corto plazo. Pero yo diría que el rol del CEO justamente es no estar demasiado enfocado en el corto plazo. Y en particular porque, al fin y al cabo,
generar ingresos significativos a medio o largo plazo, necesita que te enfoques justamente a largo plazo. Yo creo un gran error que hace muchas startups, y yo lo menciono cada vez más cuando hablo con emprendedores o que invierto en startups, es esta incapacidad o esta falta de pensamiento de cuál va a ser el entorno competitivo a medio o largo plazo. Y yo creo que un ejemplo reciente de eso que es muy revelador es si piensas en el mundo del delivery Ujú, en 30 minutos, después 20 y después 10. En realidad, yo creo que nadie pensaba en el largo plazo, porque la realidad es que quemas un dinero brutal para tratar al final de ir más rápido que el competidor, pero a largo plazo, al final, están quemando el mercado y se están quemando unos a otros. Y si vuelves 10 años antes, te acordarás de las cuponeras de Groupon y todas estas. sí, Es sí. exactamente la misma cosa. Te enfocas a crecer a corto plazo, a levantar dinero más que el competidor y al final es una guerra total que acaba con el mercado completamente quemado y casi todo el mundo quebrando, desapareciendo. Mm. Porque al fin y Sí, al cabo no hay barreras de entrada, no hay un valor añadido realmente alto. La única competición es quién levanta más y quién invierte más. mm. Es verdad, pero también tienes uno que en general acaba siendo el líder y este sí que ha funcionado. Entonces, Sí, no. entiendo, ¿sí? Sí, no, porque si piensas en Groupon, por ejemplo, volvemos 10 años antes, Groupon levanta un dinero, no me acuerdo exactamente, pero bastante dinero. eh, de memoria se niega a venderse a Google por 10.000 millones, sale a bolsa, sube a 20.000 millones. Hoy Groupon creo que vale 500 millones, algo así, y siempre está bastante cerca de la quiebra. Así que hasta el ganador a largo plazo Mm, no va a ningún sitio, porque al final un business potente a largo plazo es márgenes altos, barreras de entrada que hace que la competencia difícilmente puede entrar. Y eso es realmente el razonamiento que tienes que tener como si o si quieres construir algo sólido a largo plazo. Si al final tienes un business en el cual un competidor puede entrar de un día a otro, que no hay barreras de entrada, que no hay márgenes muy altos, que puede ser que haya márgenes en algún momento, pero con la competencia que llega desaparecen. Al final son negocios que no son robustos. Y yo creo que hay muchas startups en los últimos 2, 3 años que se han construido sin pensar en eso. Y es lo que les va a pasar factura y que ya les pasa factura a muchas. ya. Hay otros factores que puedes decir, oye, de lo que he vivido en Cantox, en mi experiencia, esos son los factores claves que cuando piensas en montar, nos ponemos en la textura ahora de, oye, tengo que montar un negocio donde me pongo, porque hay mucha gente que lo está pensando, ¿no? Muchas personas que quieren ser emprendedores y que van analizando negocios, ¿no? Esos factores que tú dices que son claves como pues, ventaja competitiva, márgenes super, o sea, más elevados, no quemar, estar buscando dinero a todo costa para levantar, para quemar. O sea, ¿hay otros factores que ves clave desde tu experiencia? Lo que está claro es que al final el éxito o el fracaso lo hará el equipo y las personas. Eso todo el mundo lo dice y por una razón evidente que es la realidad. Quiero decir, un buen equipo llegará a navegar, llegará a hacer evolucionar el producto y la empresa y llegará a construir a largo plazo este negocio que yo llamo robusto, lo que quieras llamar como quieras. Cuando un equipo que eventualmente no es suficientemente fuerte, aunque sea un buen negocio, pues puede ser que al fin y al cabo no vaya muy lejos. Así que lo quieras o no, eso es un deporte de equipo y el equipo es probablemente el 80% del éxito. Vale. Bueno, pues nos vamos a quedar ahí porque acabamos con las preguntas rápidas, pero volveremos sobre el tema del equipo. Ah, ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado tú? Yo siempre digo que el mayor riesgo es no emprender en no intentarlo. Al fin y al cabo, cuando montas empresas, a ver, ¿qué riesgo hay? En general, cuando lanzas una startup, la lanzas con muy poco dinero tuyo. Lo que sí tiene un coste alto, entre comillas, es el tiempo que le dedicas al principio. Ujú. Pero al fin y al cabo, vale que el tiempo es dinero, pero la realidad es que si lo piensas bien, no asumes mucho riesgo cuando montas una empresa. Si tienes
Si estás abierto al fracaso, y eso es culturalmente en Europa no somos muy buenos en este sentido, pero si no tienes miedo al fracaso, al fin y al cabo, aunque no funcione, vas a aprender mucho. Y eso te ayudará tarde o temprano, o para montar otra empresa, o como profesional en general. Así que yo digo, el mayor riesgo es no intentarlo, claramente. Ok, ok. Oye, para algo ligero, ¿qué coche tienes ganas de conducir en los próximos meses? El nuevo Porsche GT3 RS. Sí, dicen que este es casi un coche de competición, pero ¿no? Pero que puedes Ya, llevar. ya lo estoy planeando, así que creo que dentro de poco voy a poder probarlo. Pues muy bien, te lo deseo. Oye, Filip, que hemos ido más largos sobre esas preguntas, pero me gustaría que te presentases. ¿Quién es Philippe Gélis? Pues soy francés, lo habéis entendido por el acento. Soy de sur de Francia, 43 años. Antes de Cantox, pues estudié en una business school, como mucha gente, Toulouse Business School. Am, Estudié un año en Barcelona también, hice un intercambio, así que fue mi primera experiencia, digamos, con España, Cataluña y Barcelona. Estudié también un poco en México, que fue muy chulo, y después pasé años, 7 años más o menos, como consultor en estrategia. Y los últimos años en Deloitte, la verdad, no era la parte más apasionante de mi vida y mi trayectoria. Ujú. Pero al final, para lanzar empresas y en particular en el sector tech, necesitas la idea, necesitas el equipo y eso al fin y al cabo, en muchos casos, cuesta tiempo, sobre todo que hablamos de 2009, 2010, era otra época con un ecosistema en Barcelona mucho menos maduro. Así que me tomé el tiempo que necesitaba y cuando encontramos, o cuando se creó el equipo y que había la idea, pues había todas las variables necesarias para que la cosa funcionara. Ok. Am, ¿Cómo realmente? O sea, lo primero que te diría ¿es importante de pasar por una consultoría? No, Porque cuando dices, te he escuchado un par de entrevistas donde decías que te gusta entender el mercado, a dónde va el mercado de 2 o 3 años. Antes decías, yo estoy pensando, estoy planificando a más largo plazo. También habéis entrando en un mercado que creo que hay poca gente que conoce. Entonces, mi pregunta es, ¿te genera una cierta formación, manera de pensar que te ha ayudado? no, no. Yo diría que había una época, hace 4 o 5 años, si te acuerdas, la gran época de Rocket Internet que Sí, crecían como locos. Y básicamente cuando creaba una empresa fichaban gente de McKinsey, eso es, Boston Consulting o eso de es. Goldman Sachs. Yo creo que eso era una especie de falacia, fue su modelo. Evidentemente que si coges gente joven, motivada y, entre comillas, muy inteligente, porque la gente que viene en esos sectores, que es gente inteligente, ayuda. Pero si lo piensas, muchos de sus empresas de Rocket Internet han fracasado y no ha ido a ninguna parte. Yo creo que no hay background perfecto. Es más, al fin y al cabo, una especie de filosofía y de gusto por el riesgo, por el desconocido y las ganas de lanzarse. Y eso puede funcionar con gente de cualquier background. Es decir, el Pero, perfil por perfecto ejemplo, no cuando existe. cuando ficháis en Cantox, ¿habéis fichado personas que vienen de grandes escuelas o que han pasado por consultorías o no es un factor Te diría a la hora de fichar? por consultoría, te diría que probablemente ahora somos 160, debemos tener, no sé, 10 personas que han pasado por consultoría. Vale. Quiero decir, a mí lo que me importa más cuando miro un currículum, claro que prefiero gente que tiene estudios universitarios tipo máster, porque que lo quieras o no, quiere decir que hay ciertas habilidades intelectuales detrás, Ujú. pero después lo que me importa más es que la gente haya pasado tiempo ya en el sector tech en el sentido amplio. ¿Por qué? Porque el mundo tech, el mundo web, es algo muy particular, muy diferente del mundo tradicional, muy diferente de lo que sea, de la banca, del mundo retail, de lo que sea. Y en muchos casos, la gente quiere venir, entrar en el mundo tech, más porque lo idealiza que otra cosa, y hay momentos cuando al final fichas a alguien que tenía una ilusión tremenda para entrar y después de unos meses se da cuenta de que
hay un ritmo mucho más alto, hay más presión, hay menos visibilidad, ¿sabes? Es un poco más, entre comillas, desorganizado y hay gente que no se adapta bien a eso. Así que yo siempre prefiero gente que ya ha pasado tiempo en el mundo tech, porque sabes que como mínimo les gusta el sector, les gusta este tipo de entorno, este tipo de cultura de empresa y probablemente se adaptarán más. Y en particular para gente más senior. Quiero decir, fichar a alguien, no sé, de 40 años con mucha experiencia que siempre ha estado en gran empresa, wow, para mí es rápidamente es un red flag. No quiere decir que nunca fichamos gente así, porque de vez en cuando ocurre, pero realmente para mí me genera cierta preocupación. Ujú, ok. ¿Y tú te involucras todavía en los fichajes? Yo veo, te diría, el 100% de la gente senior. Y a ver, te voy a decir de otra manera, no entrevisto la gente realmente junior, que si la gente que tiene, digamos, menos de 2 años de experiencia, en general no la entrevisto, y en particular para posiciones juniors, pero si no entrevisto a todo el mundo. Y serán 15, 20 minutos de manera informal, pero quiero tener un poco el feeling de la persona y en estos casos siempre estoy en la reunión de debrief en la cual se va a decidir si se hace oferta a la persona o no, porque quiero ver también cómo el equipo que ha entrevistado a la persona da su feedback, un poco las opiniones de cada uno y a veces me siento, escucho, no digo nada y ya está, y en otros casos empiezo a retar a la gente. Y lo que decía al principio, al final, eso es un deporte de equipo y estar involucrado en la constitución y gestión del equipo es clave. ¿Y tenéis un framework, una metodología que habéis desarrollado? ¿Tenéis algunos, o sea, cómo detectáis los red flags? Te lo digo porque montar un equipo de 160 personas en el mundo tech hoy en día no es nada fácil. Es como, o sea, seguramente os habéis equivocado como todo el mundo, porque aquí no hay ciencia, pero basado en vuestra experiencia, hay cosas que dices, lo hemos desarrollado en 10 años y esto ha sido súper interesante en el momento de fichar para que otros emprendedores lo puedan implementar. No te diría que hemos desarrollado una gran metodología particular, súper específica acá en Docs. Lo que sí está claro es que cada equipo ha desarrollado un poco su manera de hacer. En Tech, por ejemplo, en el cual yo estoy poco involucrado porque no soy ingeniero, así que no puedo evaluar código y cosas así. Lo que sí claramente hacemos es mucho lo que llaman code reviews. Realmente revisas el código que ha desarrollado una persona para ver realmente la calidad. Y eso que lo quieras o no, es una de las mejores cosas porque realmente estás evaluando el trabajo de una persona. Y lo que hacemos en ventas, y ahí estoy mucho más involucrado, es poner mucho a la gente en situación. Así que alguien que va a hacer un proceso para unirse al equipo de ventas va a tener primeras entrevistas, lo que sea, en algún momento le vamos a enviar algo de documentación y vamos a decir, vale, la próxima etapa tienes 1 hora y nos vas a presentar a 2 o 3 personas como si fueras en situación real, somos los clientes y nos vienes a vender el producto. Y cuando pones la gente en situación real de ventas, ya evalúas mucho mejor la capacidad. Y más allá de eso, y eso sí que es un poco inusual, hacemos una especie de examen. Examen, ¿por qué? Porque somos un servicio financiero bastante complejo y queremos asegurarnos que la gente tiene conocimientos financieros razonablemente buenos. No quiere decir que tienes que ser un experto en finanzas para vender en Cantox, pero si realmente no tienes ni idea de finanzas, no va a funcionar. Así que hay un test, rollo preguntas, respuestas, Sí. y según el resultado que tienes, vas a seguir en el proceso o no vas a seguir. Ok. Me interesa el caso, el caso entiendo que lo hacéis sobre Cantox, ¿no? Sí, Y dais información, como el candidato tiene que ir a buscar la información, vosotros le dais algo de información, lo digo para cómo conseguir sí. que el test sea realmente... Le decimos, mira, esto es un documento que hemos desarrollado para presentar a un cliente X o Y de tal industria y nosotros vamos a la sala, vamos a ponernos en el sitio del cliente y tú vas a usar este documento, que es un documento real que se usó por alguien de ventas en la empresa y nos vas a hacer la venta de la misma manera que lo haría un vendedor normal. Y eso realmente te permite sentir si hay estas habilidades muy particulares de venta B2B compleja o si en realidad la persona se queda corta. Yo creo que las puestas en situaciones son las mejores cosas que puedes hacer para evaluar gente,
aunque evidentemente según el puesto y el equipo es más o menos fácil. Quiero decir, si tienes a alguien, no sé, en el equipo de recursos humanos, es un poco más difícil la puesta en situación. Pero idealmente hay que hacerlo, porque Sí. te revela muchas más cosas. No, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en la agencia lo hacemos con casos. Cogemos un cliente y hacemos un caso o cogemos un caso que no es de cliente, pero para entender. Tenemos una duda y a ver lo que dirías tú si lo estáis haciendo. Es, a veces la gente se pone nerviosa y no sabemos si realmente enfrente de un cliente sería nerviosa o es porque está en un momento de decir, oye, a mí me gustaría entrar en esta agencia o en Cantox y entonces se pone más nerviosa. ¿Esto cómo vosotros internamente, cómo lo valoráis? Si alguien se pone un poco nervioso, y en particular si es alguien relativamente junior, no es grave. No, 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 para nosotros no es una razón para no coger la persona. Evidentemente, si es algo extremo, pues ya es diferente. Pero que alguien, no sé, que alguien de 23 años, 4 saliendo de la universidad, venga a hacer un proceso aquí y que acabe con gente muy senior de Cantox en la entrevista que esté un pelín nervioso, no, no, no pasa nada. Eso no me preocupa mucho, la verdad. Ok. Súper. Oye, ¿cómo arranca el proyecto Philip Cantox? ¿Cómo empezáis vosotros? Arrancamos, estamos en Deloitte, empezamos a trabajar en la idea, lo que quiere decir en un PowerPoint para hablar de cosas que los consultores conocen. Y hay dos cosas o dos etapas grandes. La primera, participamos al primer Startup Weekend que hubo en Barcelona en octubre de 2010 Ujú. y participamos, yo diría, por casi casualidad total, porque al final un amigo nos habla del tema y decidimos apuntarnos el jueves por la noche cuando el Startup Weekend es el viernes. Es decir, último momento, íbamos ahí con Tony, uno de los socios, y ahí conocemos a John, que es el tercer socio. Así que ahí ves hasta qué punto constituir un equipo a veces es pura suerte o pura casualidad. Um, Salimos dentro de lo que llamaría los ganadores en sentido amplio del Startup Weekend. Seguimos trabajando los fines de semana a partir de ahí porque ganamos oficina gratuita en un coworking durante 6 meses, cosa que en Ujú. sí no tiene mucho valor, pero al final nos fuerza a vernos cada sábado por la mañana. Desarrollamos una especie de prototipo ahora lo llamarían MVP, pero al final es un producto súper básico. Sí, Y ganamos en marzo el concurso de startup que había en Madrid dentro de algo que se llamaba Omexpo, que era una especie de gran feria digital sí, con un poco de startup, ni sé si existe más. Y en este concurso ganamos 25.000 euros de premio en metálico. Y ahí decimos, bueno, ya tenemos un producto, la gente cree en nosotros, nos han dado dinero. Y el que nos da dinero, no sé si te acuerdas, es Michael Kleindl, que era un business angel de Madrid, sí. que cofundó CII y que después se fue. Y como era alguien de sector bueno, es decir, este premio de 25.000 euros era mucho más que el dinero, era alguien realmente fuerte del sector que nos reconocía. Y de memoria, un mes después, dimitimos de Deloitte, nos lanzamos y entramos un pelín después en Seed Rocket, hacemos el campus de Seed Rocket y a partir de ahí entramos en la incubadora de Seed Rocket y nos lanzamos. Eso Ok, era mayo, junio 2011. ok. Si explicas en un tuit lo que hace Cantox, para que todo el mundo, aunque mucha gente os conozca, no sé, que sepan. Lo que hacemos hoy ha cambiado un poco de cara al principio. Es un software que permite gestionar el riesgo vinculado con la volatilidad de las divisas. Y ese software lo vendemos a clientes B2B, pero bastante grandes. No, no es la típica pyme, son más empresas que facturan cientos de millones o algunos miles de millones. Así que hemos ido a clientes mucho más grandes con el tiempo y con un producto software mucho más sofisticado, enfocado en automatización de proceso, cuando al principio era mucho más cambio de divisa con precios más competitivos. Ok, Y de eso reboto sobre lo que explicaba antes. Al sí, principio tenemos algo con relativamente pocas barreras de entrada, aunque en esta época montar una fintech que está regulado no era tan fácil, pero al fin y al cabo poca barrera de entrada, competencia en precio que hace que al final
siempre tienes algo que va a ofrecer un precio más bajo y por eso en 2017 hicimos esta gran evolución hasta el software y un producto mucho más sofisticado, mucho más complejo, en el cual hay hasta la fecha todavía ningún competidor, clientes mucho más sticky, márgenes mucho más altos y cambió completamente el rumbo de la empresa. Y de ahí empecé a desarrollar este foco realmente en el entorno competitivo a largo plazo, cómo te posicionas y cómo construyes algo muy robusto que no va a depender de realmente de que si llega un competidor o no te va a machacar el business. Ya, entiendo. ¿Tú crees que es importante de lanzar un MVP? Para vosotros ha sido, ha sido clave porque estabais en un mercado que no es fácil, porque fintech, ¿no? Tienes que intercambiar dinero, confianza, credibilidad y dices, estás en un MVP en este mercado, pero lo habéis hecho. Entonces, ¿tú lo harías de nuevo? ¿Es importante para demostrar quizás al principio tu visión? Te diría sí en esa época, no necesariamente ahora, porque cuando nos lanzamos, la gente no hablaba de fintech, no decía fintech en sí. Sí, realmente la fintech en general despegó a partir de 2014-15 y había muchas dudas en el mundo tech sobre si realmente el mundo financiero iba a poder seguir el mismo camino de digitalización y disrupción que habíamos visto en, no sé, travel, e-commerce. Y por eso en este momento tener un MVP que era realmente muy, muy, muy básico, ayudó en convencer los primeros business angels. Hoy en día con FinTech, que es una de las verticales más potentes del mundo tech, no tienes por qué tener un MVP para convencer a los primeros inversores. Yo diría casi que es al revés, porque hoy en día lanzarte al mercado con un producto súper básico hasta puede ser un poco contraproducente. Sí, Ujú, yo creo que el mundo ha evolucionado en ese sentido. Que si lanzas un producto que es, no sé, en B2C, fintech, que es muy feo visualmente, que puede ser complicado realmente tener atracción y hasta puede ser contraproducente. Lo que no quiere decir que tienes que pasar años desarrollando productos sin testear el mercado, ujú. pero eso del MVP muy básico era muy verdad hace 10 años, yo creo que hoy en día lo es un poco menos. O sea que el aprendizaje o sería de decir, ok, para el MVP porque tienes que entender si hay una necesidad clara y es la manera de probar, pero lo tienes que desarrollar un poco más que lo que se hacía hace 10 años y tiene que estar más curado, ¿no? Vamos a decir. A ver, y te diría que en finanzas, en sentido amplio, si al final lo que desarrollas es un producto digital para cubrir una necesidad que ya existe, Mm, sabes que el mercado está. Quiero decir, cogemos el ejemplo un poco de los últimos años de los neobancos. Hay ujú, muchos que van sufriendo, no cabe duda, pero que hay una necesidad de una banca más digital con mejor experiencia de usuario, no cabe duda, quiero decir. Cualquier ciudadano usa servicios bancarios. Así que necesitamos mejores bancos digitales, pues eso no cabe ninguna duda. Que después muchos neobanks lo habrán hecho, puede ser demasiado enfocado a UX y demasiado poco a revenue y rentabilidad, eso es otro debate. Pero lo bueno de finanzas es que en realidad, si lo piensas, hay muy poca innovación pura y dura de producto. Al final ha sido mucho más la digitalización y un cambio de canal de distribución, pero los mm, productos no han cambiado fundamentalmente. Una cuenta bancaria es una cuenta bancaria, un pago es un pago y una hipoteca es una hipoteca. Así que claro que lo haces mejor, pero sabes que el mercado está ahí, lo sabrás captar, sabrás crecer, es otro debate, pero no tienes que demostrar a nadie que hay demanda para tener una cuenta bancaria, todo el mundo lo sabe. mm. Y es lo bueno del mundo fintech, que al fin y al cabo no es innovación súper disruptiva y el mercado es gigantesco. Sí. Pero, ¿y tú ves oportunidades actualmente en la parte fintech? Yo veo oportunidades en fintech para los próximos 20 años. Yo creo que si miras el mundo financiero, realmente en el sentido muy amplio, B2C, B2B, empezando, empezando con, digamos, clientes relativamente básicos hasta clientes muy complejos, yo creo que hemos cubierto, no sé, 10%, 20% de lo que se puede hacer y ofrecer. Ujú, Así que no, para mí no cabe duda que hay oportunidades para mucho tiempo en fintech. ok, Y la ok. cuota de mercado es minúscula, si lo piensas. Ni te sé decir, y nadie lo ha calculado de verdad, pero si realmente consideras empresas fintech, empresas que se han creado únicamente en el canal digital, en el mundo financiero, debe tener una cuota de mercado del menos del 1%. Mm.
Que si sigue siendo minúsculo de manera realista. Sí. Ah, Así S- que oportunidades hay, habrá para mucho tiempo. Vale, ¿y tienes algunas en mente donde dices, oye, por aquí se podría hacer algo, por aquí se podría mejorar? Por ejemplo, contratar una hipoteca sigue siendo un drama absoluto. Sí, La pero hipoteca, hay Trioteca que lo está haciendo bien. no, no, y soy inversor y te diría que sí, pero si lo piensas, al final lo que hacen te ayudan a contratar una hipoteca, Sí, pero acabas contratándola con el banco y acaba costándote, simplificando, semanas para hacer todo el proceso. Yo creo que lo lógico sería que fuera posible de contratar una hipoteca y de hacer todo el proceso en, no digo de manera instantánea, pero no sé, en 24 horas, porque al fin y al cabo, para ver la capacidad de alguien a reembolsar una hipoteca, a cubrir la cuota mensual, la información existe sí, y está por un lado o por otro. ¿Por qué tienes que realmente ir a través de un comité de crédito en el banco que lo va a aprobar? No sé. Al fin y al cabo es un proceso que es muy anticuado y sigue siendo muy anticuado. El funnel de entrada sí que empieza a haber empresas que realmente lo cubren y mejoran la experiencia, pero cuando después pasas en mano del banco, pues la experiencia ya no mejora. sí. Pero es un buen ejemplo, ¿no? Porque es lo que dices, hay startups que están intentando mejorar la primera parte, pero realmente el cuello de botella está en los bancos. Sin duda. ¿Y por qué los bancos? O sea, y ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, ir a entrar en competir contra un banco para prestar dinero no es algo fácil No, para una sin duda. startup. Y la otra es, ¿por qué piensas que los bancos no consiguen hacerlo? Pues porque al fin y al cabo, si lo miras, los bancos tienen el monopolio de las hipotecas. Así que yo digo, si todos lo hacen y lo hacen mal a la antigua, pero que siguen ganando dinero con eso, ¿por qué cambiar de proceso? Es que si lo piensas, si tienes en cualquier país un oligopolio que distribuye un producto, que es un producto súper sticky, no sé cómo se dice en castellano, pero porque al final cuando compras la hipoteca, es probable que te quedes muchos años con el mismo banco y la misma hipoteca. Claro. Y que distribuyéndolo de manera antigua, que el profesor requiera semanas, al fin y al cabo, si los demás lo hacen igual, no tienes ninguna ventaja ni desventaja competitiva. Así que sigues a la antigua y todo el mundo gana dinero y todo el mundo está contento. El día que vas a tener a alguien capaz de dar una hipoteca a proceso completo en 24, 48 horas, lo que sea, y que realmente va a llegar a crecer, a coger cuota de mercado, pues ese ya probablemente los bancos van a decir hay que cambiar. Pero si Sí. ganas mucho dinero en un oligopolio o un monopolio sin cambiar nada, ¿por qué complicarte la vida? Hmm. Eso es la historia de las grandes empresas y de las industrias tradicionales, que no tienes realmente un incentivo en cambiar las cosas. Sí, y ahí vamos a hacer una relación entre lo que habéis hecho vosotros en Cantox, de lo que entiendo, y este ejemplo, ¿no? Que sería, en realidad, tú no vas a conseguir competir con el banco, pero donde le puedes aportar es en la parte software y capa de valor para ayudarles, ¿no? Sí. Vosotros habéis cambiado bastante el modelo, porque me acuerdo que al principio ibais a buscar las empresas que tenían divisas y era casi un intento de Peer-to-peer. poner empresas en contacto para ahorrar sobre este cambio, ¿no? Sí, de peer-to-peer. De Básicamente peer-to-peer, éramos sí. como una especie de marketplace donde las empresas se intercambiaban divisas, para decirlo de manera simple. Eh, Esto tenía su problema, es que al fin y al cabo tienes siempre un desequilibrio entre oferta y demanda y siempre tienes un cliente contento de un lado y un cliente descontento del otro, porque uno ha obtenido exactamente lo que quería y el otro no. Y al fin y al cabo nos dimos cuenta de que cuando ibas a cliente B2B ya un poco grande, hablo de pyme, pero de pymes ya un poco grandes, Ujú. al fin y al cabo, que sea peer-to-peer o no, les daba igual. Lo que querían era compra de divisa, tener exactamente lo que querían a un tipo competitivo y de manera transparente y que sea online, porque en esta época la banca lo hacía mucho todavía por teléfono. Pero que sea peer-to-peer conceptualmente no aportaba mucho, era más un claim marketing y nos dimos cuenta de que era un claim marketing que nos gustaba a nosotros, pero que al cliente no le importaba tanto. Así que en este caso, si eres un poco racional, dejas de enfocarte en este claim y cambias el posicionamiento. Um,
y después, eso vino 3 años después, cambiamos lo que decíamos antes, este modelo mucho más software, mucho más sofisticado, con un producto mucho más complejo, que nos ha llevado donde estamos hoy en día. Y sin Sí, el cual nunca hubiéramos hecho esta operación con BNP. Porque si fuéramos solo un servicio de compra-venta de divisa más barato, hay muchos, al final un banco no tiene ningún interés en comprar eso. Aunque hubo un par de casos de bancos comprando brokers de divisas, pero no estoy seguro que estén tan contentos con el outcome. Pero ya. si creas algo muy diferente, un software, producto muy complejo, claro que ahí el banco dice, si lo tengo eso que lo puedo ofrecer a todos mis clientes, claro que ahí aporto mucho valor. Correcto. Pero ¿qué ha supuesto para vosotros de cambiar este modelo? Primero, ¿cómo habéis tomado la decisión para entender esas reflexiones estratégicas? Y dos, dices, claro, ¿cómo mantengo mi negocio actual? ¿Cómo voy a buscar con este nuevo negocio, por ejemplo, al nivel de roadmap, desarrollo? Entiendo que es un reto, ¿no? Porque estás moviendo de una parte a la otra. ¿Cómo lo gestionas internamente con los equipos? ¿Cómo tomáis la decisión? ¿Por qué la tomáis? ¿Cómo la tomáis? ¿Cuál ha sido el proceso? Sí. ¿Y cómo lo implementáis? La respuesta va a ser larga. Um, Tenemos tiempo. sí. ¿Por qué la tomamos? La tomamos empezamos realmente a reflexionarlo en 2010, o yo empiezo realmente a preguntarme en 2015-16, ya venimos de hacer el Series B, estamos creciendo más o menos de memoria un 200% al año, ah, pero empezó a estar convencido de que no es un crecimiento robusto a largo plazo porque la propuesta de valor es un precio menor. Y un precio menor, empieza a no estar súper cómodo con esta idea de precio menor. Ujú, Y en este momento, y es ahí que también a veces hay un poco de suerte en cuanto a timing, empezamos a ver que tenemos clientes más grandes que realmente nos dicen lo que necesitamos es automatizar las operaciones y automatizar la gestión de riesgo porque hacerlo manualmente de manera tradicional es súper complicado. Así que oyendo feedback de cliente, de pocos clientes con los cuales pasábamos tiempo, nos damos cuenta de que hay probablemente una oportunidad de ir hacia un producto, otra vez software mucho más complejo, integrado al sistema de información del cliente, con APIs, sí, algo mucho más sofisticado. Y ahí, al final, tienes dos caminos. O dices, me quedo con lo que hago, tengo buen crecimiento, pero ¿hasta cuándo? O voy a algo mucho más sofisticado que será mucho más difícil de replicar, en el cual no hay realmente competencia y probablemente a largo plazo habrá muy poca competencia, pero va a ser un reto, uno, desarrollarlo, pero sobre todo convencer al mercado, porque claro que tú puedes desarrollarlo y venderlo a un par de clientes, pero puede convertirse en tu core business. Eso es difícil decir. Y al final la reflexión estratégica, que yo digo siempre, hablar de estrategia en startup no quiere decir mucha cosa. Es más, en algún momento, lo que los ingleses llaman el gut feeling, que digamos es una mezcla de visión y de intuición que hace que decimos, hay que ir por este camino y abandonar lo antiguo. Y me acuerdo una presentación de memoria, ujú, era en enero de 2017, donde teníamos un primer cliente que usaba este nuevo producto, que era un producto que de cara al cliente todo estaba automatizado, pero en nuestro backend, en nuestro back office, había todavía poca automatización. Así que era un poco de fake it until you make it. Um, y en esta presentación explico a todo el mundo, al equipo, que realmente vamos en este camino y abandonamos lo antiguo. Y me acuerdo que probablemente la mitad de la empresa me miraba en plan, uff, ¿eso realmente se lo cree o lo dice porque no sé realmente por dónde tirar y cómo vamos a evolucionar? Así que estas grandes decisiones de evolución de la empresa, el posicionamiento del producto, honestamente es mucha intuición, mucha visión. No hay estudio de mercado, no hay estas cosas que te van a vender los consultores, ¿sabes? Un gran proceso de reflexión con todo el mundo implicado. No, eso no funciona. Eso es el leadership de la empresa, en general los founders y en teoría debería ser el CEO, que tiene esta capacidad de cambiar el rumbo y a orientar la empresa hacia otro camino.
Philippe, cuando tomas bueno, primero, tú tienes esa sensación, este gut feeling, como dices, que creo que es importante porque siempre hablamos de datos, pero es un buen ejemplo que solo los datos quizás no son suficientes, ¿no? En las... Yo digo, los datos, y siempre el mundo tech en startup es una falacia. Los datos están muy bien para... no, no, está muy bien para, digamos, tus tácticas a corto y medio plazo para vender, para crecer. Marketing necesita datos, sales necesita datos, pero para desarrollar, implementar una visión y una intuición de business, de producto, de posicionamiento a largo plazo, no hay datos. Quiero decir, eso es una falacia. Sí, ¿Qué vas a hacer? ¿Un estudio de mercado con una consultoría? Eso vale cero. El largo plazo es todo visión e intuición. En el vale, día a día los datos importan mucho, eso sin duda, pero son dos cosas muy diferentes. En el equipo del día a día, sí. eso está muy data oriented, pero el rumbo de la empresa a largo plazo, yo lo siento, pero los datos no ayudan mucho. Ya, 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 entiendo. No, es verdad que hay una parte de sensaciones, de feeling que no podemos eliminar y creo que efectivamente el papel de los founders ahí es clave, ¿no? Pero en el momento que empiezas a tener este feeling, este sentimiento, dices, acabamos de levantar una ronda y ya seguíamos creciendo a 200%, que muchas empresas les gustaría estar en este nivel, pero ¿cómo este feeling, con quién lo compartes? ¿En qué momento lo hablas con los inversores? Porque acabas de levantar un dinero y les vas a decir, oye, por cierto, lo que te he vendido, o les has vendido ya el plan antes, o no, no lo sé. ¿Y No, cómo les involucras en este momento de decir, oye, chicos, habéis invertido dinero en Cantox, pero ¿sabéis qué? Vamos a cambiar el rumbo del barco. yo creo que al final los inversores te acompañan y saben que las empresas evolucionan y en particular las buenas y que al fin y al cabo no están en el día a día y no tienen esta realmente capacidad de ayudar en este tipo de toma de decisión. Así que cuando lo haces, tú tienes que ir a tu board, a tus inversores y explicarle por qué lo quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Yo creo que es un error ir al board y decir, ok, he pensado en eso, ¿cómo lo veis y lo hablamos? No. Tú como líder de la empresa tienes que ir y explicar qué es lo que quieres hacer. Y evidentemente te harán preguntas, te retarán y lo que sea, y eso es el rol del board, pero el board no te va a ayudar en el sentido de la reflexión y decir que hay que hacerlo o no. Tú tienes que ir con las ideas claras. Yo creo que si hay un líder que no es capaz de hacerlo, probablemente no es el buen líder para la empresa. Ujú, ok. Y entonces, ¿con quién tú empiezas a compartirlo? Al final, el feedback de mercado que al final nos lleva a esta intuición y visión viene mucho porque Tony, uno de los socios, él está muy metido con clientes, así que esta idea, esta visión claramente la compartimos porque viene en parte o en gran parte de él y de mercado, esta intuición de que hay una oportunidad ahí. Pero no se habla realmente más allá de este microcírculo, que si no, no hay internamente una especie de debate o de gran círculo, no sé, de manager o de empleados donde empiezas a discutir el tema y todo el mundo da su opinión. Eso no puede funcionar. Quiero decir, yo digo siempre, una empresa y en particular el sector tech y startups, tiene que ser una especie de, ¿cómo se llama? No encuentro la palabra, de, En francés. de, de dictatorship, ¿sabes? Una dictadura. Dictadura en el buen sentido. Quiero decir que evidentemente explicas internamente, contestas preguntas y tratas, y es la definición de leadership, tratas de motivar a la gente y de llevarla contigo hacia esta nueva visión, pero la decisión de ir en un sentido u otro, eso es una dictadura y no puede ser de otro modo. Y si miras, bueno, si miras las mejores empresas del mundo en tech, y no necesariamente solo en tech, en general hay un decisor único arriba. Y aunque hablemos de grandes números siempre hay un decisor único, casi siempre, que al final decide las cosas. Y lo hace con un estilo que puede diferir, pero en realidad él toma las decisiones y la gente lo sigue. Y si es un buen líder, la gente lo seguirá con gusto.
pero las decisiones colegiadas, entre comillas, yo creo que son las que llevan a la mediocridad, porque es muy difícil que una decisión colegiada sea una decisión, digamos, disruptiva, ambiciosa o lo que sea. Ujú. Al fin y al cabo, las grandes empresas se mueren por eso a largo plazo, porque al fin y al cabo empiezan a vivir bien, son rentables, nadie quiere asumir más riesgo y sobre todo es muy difícil que alguien empuje a asumir riesgo porque las decisiones no se toman por una persona solo. Y lo peor es cuando el decisor último no es accionista, porque al fin y al cabo no es nada más que un manager que está ahí para cobrar muy bien de lo existente. Sí, sí, hay menos skin in the game, ¿no? Vale, y entonces Claro, decías, ¿no? Es que la mitad del equipo me miraban en plan, ¿a dónde vamos, no? Entonces, ¿cómo en este momento consigues que el resto, los 50% restantes, te compran la idea y vayan a full de nuevo diciendo, oye, que ahí tenemos un game changer, vamos a darle todo, ¿no? Porque entiendo que es un poco esto, no, no puedes pensarlo mucho. ¿Y con cómo haces? tiempo, con tiempo. Es decir, al fin y al cabo, cuando firmas el segundo cliente, el tercer cliente, el cuarto cliente, poco a poco la gente empieza a verlo. Ya, Que si la idea no es tratar de dedicar horas y horas a convencer, la idea es al momento de convencer con la realidad, que es que el producto y los clientes empiezan realmente a demostrar que probablemente es un buen camino, pero hay que aceptar que hay gente que probablemente durante un año o hasta 2 años no se lo crea tanto. Y si realmente no se lo cree, pues tiene que irse simplemente. ya, pero es también hay como dos cosas, ¿no? Hay el riesgo de perder parte de tu equipo que no compran la idea también, y Pero imagino. mejor, mejor que se vayan en este caso. Eres un tío muy Claro, radical. no, claro, porque al fin y al cabo, si como líder llegas en realmente en motivar una parte del equipo, pero que la otra parte no se cree más el proyecto, mejor que se vaya. Hmm, Y por ejemplo, en el equipo de ventas fue una transición compleja porque pasamos de vender un producto simple basado en precio a un producto muy complejo. sí. Eh, yo te diría que ahora hablamos 5 años después o 6, pero de memoria quedan 2 o 3 personas o 4 del equipo de venta de esa época, cuando hoy tenemos 35 personas en venta más o menos Ujú. y realmente el 80% de venta 24 meses después desapareció y fue cambiado por otras personas con perfiles diferentes y que se creían el modelo. Pero eso es por defecto. Si haces una gran evolución a nivel del business, vas a perder una parte del equipo, sin duda, y otra vez, es muy sano. Hmm. Sí, es verdad que al nivel de venta, vender un proyecto, o sea, un tipo de producto, otro que es más de seguramente alto nivel, consultoría, ir en la empresa a convencer distintos tipos ¿no? de posiciones dentro de Sí, esos con clientes. ciclos de venta mucho más largos. Es otro mundo. Quiero decir, es como si pasas de vender, no sé, el coche súper básico al coche súper lujo. Pues no es el mismo tipo de vendedor, no es el mismo tipo de cliente, no es el mismo tipo de proceso de venta. Son dos mundos, Hmm. claramente. 160 personas, decías 35 en venta. ¿Cuál es la organización, vamos a decir, en grandes números? ¿Cómo estáis repartidos vosotros? Si coges el equipo comercial que incluye ventas, marketing y soporte a ventas, tenemos que tener unas probablemente 50 personas. Ujú, Si coges el equipo tech, incluyendo el equipo de producto, unas 50 también, más o menos, están equilibrados y crecen de manera equilibrada. Y el resto, pues, operations, finanzas, recursos humanos, lo típico de cualquier empresa al final. Funciones más transversales y más de soporte, entre comillas. ok. Oye, ¿vosotros sois empresa en Inglaterra, en Londres? ¿Tenéis equipos en España? Tú eres francés, habéis levantado con Partec. ¿Cuál? Y Brasil, Vale, dos fondos franceses. dos. Y con fondos españoles más pequeños. Tenemos Caviedes Partners Sí. y tenemos también a Mundi Venture.
Vale, Javier Santiso. eso es. Aquí tengo una pregunta porque tú eres francés. Yo creo que el nivel de fondos de inversión Francia es mucho más alta que España. Tienes la BPI que puede financiar muchísimo, que no tenemos el mismo organismo para nada en España. Eh, ¿Cuál es la organización óptima? O sea, ¿realmente te has apoyado sobre fondos franceses? Entiendo que hay españoles también, como Caviedes, pero realmente Partec es francés. Am, ¿Qué dirías hoy a un inversor? Si eres francés, ¿tienes que montar la empresa en España? ¿La tienes que montar en Francia? ¿Te apoyas sobre Barcelona porque es un hub interesante para atraer recursos? ¿Cómo la ves esta Fu- fu- organización? fu- 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 Fuimos mucho más pragmáticos que eso al final. Vivíamos en Barcelona, pero en esta época, digo vivíamos los founders, pero en esta época el mundo fintech no existía y si querías estar regulado para operar en finanzas, UK estaba muy avanzado porque es una gran plaza financiera histórica y en España era muy complicado porque el regulador lo único que sabía regular, entre comillas, eran empresas financieras muy tradicionales. Ujú. Así que nos iba a costar mucho tiempo para tener la licencia y hasta teníamos poco claro si iba a funcionar o no. En Francia era igual, era súper anticuado. Por eso creamos una entidad de Londres desde el día uno, porque sabíamos que era la manera de ir rápido y de operar rápidamente. Hoy en día te diría, si tuviera que hacerlo otra vez, no lo haría así, porque que sea España, Francia, el regulador es mucho más moderno, mucho más rápido. Irse a Londres para montar una fintech no tiene sentido solo por este tema. Así que otra vez estamos en Barcelona y nos fuimos a Londres también para licencia, pero no hubo una gran reflexión de dónde sería lo mejor y porque eso es al final, eso es irrelevante. La pregunta es, ¿cómo te enfocas en lanzar un producto rápido y a tener clientes rápido? Y eso hazlo donde estás y donde vives. Moverse solo para lanzar una empresa. Yo me acuerdo, había una época, creo que ha cambiado eso, pero el típico founder español que quería irse a Silicon Valley, Ujú. pues me acuerdo de unos cuantos que conozco que lo han hecho, pues tú llegas a Silicon Valley, eh, hablas Spanglish, vienes de un país que la gente ni sabe dónde está en el mapa, no conoces Sí, a pero nadie, ahora estás así cogiendo un que ejemplo que entiendo, que conozco, pero que es muy lejano. Pero tú, francés, si has ido con Partec y que Partec ha invertido, seguramente tiene algo que ver con el negocio, por supuesto, pero que seas francés, porque hay fondos hace 5 o 6 años que decían, yo invierto en España solo si hay un founder francés. Porque mi misión como fondo es de financiar empresas francesas. yo te diría que nunca me lo he preguntado realmente. Es verdad que entraron en 2014, hace 8 años. En esta época había menos fondos extranjeros que invirtían en España, Hmm. eso está claro, pero no porque no podían hacerlo, solo porque al final los fondos eran más pequeños y cada uno se enfocaba en su país de manera más natural. ¿Verdad que Partec ya tenía un equipo en San Francisco, un equipo en Berlín, así que ya tenían un ADN un poco más internacional? Pero simplemente nos fuimos con ellos porque hicimos un proceso de fundraising y la mejor oferta, entre comillas, era la suya. Y por cierto, íbamos a firmar con un fondo español y como Partec hizo una mejor oferta al último momento, dejamos el fondo español y nos fuimos con Partec. Así que hubiéramos podido levantar con un fondo español. Ok, ok. ¿Y hay mucha gente que os ha dicho que no querían financiar a Cantox? Sí, sí, y en particular porque otra vez 2014 eran los super principios de la fintech. Los venture capital no financiaban muchas empresas fintech, así que no me acuerdo con cuántos fondos hablé, pero probablemente tuvimos, no sé, hay esta gran leyenda de los 100 rechazos ¿Mm? de promedio de Sí. startup. No creo que llegamos a los 100, pero que, que varias decenas nos dijeron que no, seguro. Pero también acuérdate que había menos fondos en esta época. Así que Sí. tampoco podías hablar con 100 fondos, porque entre España, Francia y UK, no sé, puede ser que hablemos con 40, 30. Hoy en día es diferente, probablemente puedas hablar con 100 fondos hoy en día. Y sobre 40-30, ¿cuánto al final habéis tenido ofertas o conversaciones donde ya podrían estar interesado en entrar? Para el Series A, que para mí es el primer fundraising de verdad, mm, realmente habían dos que hicieron oferta.
fondo español, y al final y habíamos avanzado con ellos, pero como no acabamos de cerrarlo y que vino mejor oferta de Partec, nos fuimos con Partec, pero realmente ofertas dos. Sí, o sea que, y en este momento tú, ¿cómo lo vives como founder? ¿Tú piensas que vas a levantar? ¿Tú empiezas, puedes tener dudas? ¿Cuál era tu espíritu? ¿Lo veías A ver, claro o no? al fin y al cabo siempre tienes dudas, porque eso es una época que si no levantas mueres, porque al final estás quemando dinero. Hoy en día tenemos una situación diferente porque somos rentables, lo que sabes que al final hemos hecho esta operación con BNP, la cual hablaste, pero si no hubiera ocurrido, seguíamos desarrollando el negocio de manera robusta, rentable, y yo digo, el futuro estaba dentro de nuestras manos, cuando durante muchos años, pues si no levantábamos, no íbamos a ir muy lejos. A ver, hubo momentos, en particular en este Series A, en el cual se alargó un poco el proceso y había cada vez menos caja y estábamos un poco preocupados. Y de memoria, en esta época hay un mes en el cual Luis Cavides nos hace un préstamo, porque si no, no acabamos el mes. Pero en ningún momento tuvimos miedo. Y otra vez, si estás en el mundo tech, yo digo a la gente, tienes que sentirte cómodo con la incertidumbre y eventualmente con el fracaso. Yo digo a la gente, este mundillo no es para todos, sin ninguna duda. La semana pasada hablaba en Startup Grind en Barcelona, y después de la charla tomas unas cañas y la gente viene y te habla. Y yo digo siempre, cuidado, eso no es para todo el mundo. Es duro, es complejo, hay mucha incertidumbre, hay mucho riesgo. Así que si la gente que no tiene un poco este perfil a nivel de perfil psicológico, yo les digo cuidado, porque os vais a quemar realmente. Tienes que sentirte cómodo en entornos así. Si no, pero después si te gusta el sector tech, pues vete en una startup que ya es relativamente grande, robusta, pero lanzar empresas tech es en la jungla, realmente. Hmm. O sea que agradecimiento a Caviedes, ¿no? Por el Sí, sí, préstamo de... sí, sí. Y cuando le llamas para decirle, oye, no tenemos mucho más cara, tenemos que encontrar una solución, ¿cómo pasa esto? De memoria es el que lo propone, porque teníamos que cerrar en septiembre. Al final se atrasa a octubre y vemos que por algunos temas legales al final se va a cerrar a principio de noviembre, o principio o mitad de noviembre. Pero tenemos un problema de caja. Y Luis Cavides, que había entrado la ronda SID anterior, nos dijo, pues si queréis os hago un préstamo para cubrir este mes, pero de memoria lo propuso él. Ok. O sea que bien, ¿no? Gracias, Luis. Gracias. Efectivamente. Bueno, ahora debe estar contento, imagino. Sí, sí. Ok, entonces, ¿habéis levantado un total de unos 25 millones, algo así? Uno, te diría de memoria unos 38, 40, pero hubo 8 o 10 que fue secondary, ¿sabes? No fue inyección de capital en la empresa. Lo que realmente entró en la empresa, unos 30 millones más o menos. Ok. Y como founders, ¿habéis podido en las rondas ya más importantes, ¿habéis podido hacer cash out vosotros? Hicimos un poquito en la ronda B de 2015. E hicimos un poquito en 2019 o 20, cuando nosotros... y lo que hicimos en 19, no, lo que hicimos en 2020, si no me equivoco, hicimos una compra-venta de acciones internamente. Es algo que ocurre poco. Al final lo que teníamos empleados que tenían apetito en comprar acciones porque querían estar Ujú. expuesto al nivel de capital de la empresa, y dijimos, pues mira, hacemos una lista de la gente interesada, cuánto quiere invertir, y al final era un importe, no me acuerdo bien, no era nada gigantesco, ahora puede ser 800.000 euros. Ujú. Y al final internamente gente que tenía acciones y paquetes grandes vendió un poco de acciones a empleados, y yo creo que es algo que es bastante inusual, que es sano si has tenido una ronda hace poco, hay un precio fijado por inversores profesionales, evidentemente, y que la empresa va bien, está sana, y que lo que compra acciones de una empresa que, entre comillas, esté en buena situación, porque hay otras cosas de empresas que hacen rondas internas o lo que sea, pero de una empresa cuyo futuro es un poco dudoso,
Y eso lo veo problemático porque al fin y al cabo, en general, el que vende tiene mucho más información que el que compra y a veces eso crea situaciones un poco inconfortables, si lo puedo decir así. Pero sí, hicimos un poco de cash out, importes pequeños, 6 dígitos. Creo que es sano si son importes pequeños y si permite al founder estar un poco más cómodo económicamente y no tener la presión de fin de mes. Yo digo, si tienes un proyecto a largo plazo y que realmente que tienes founders que tienen patrimonio básicamente cero y todo enfocado en Ujú, todo en la ujú. empresa, llega un momento que va bien poder reducir su riesgo financiero y sobre todo este riesgo psicológico que hace que al final trabaja, desarrolla un negocio, pero nunca ve nada. Eso dicho, hubo abusos y barbaridades enormes en los últimos 2, 3 años. Hubo cosas estúpidas a un nivel nunca visto al final. Rondas gigantescas en los cuales los founders hacen cash out enorme cuando la empresa en realidad no va por ninguna parte y 2 años después está medio quebrada. Y al final tú dices, el founder ha hecho un cash out que es un importe que podría corresponder a una venta cuando en realidad está llevando la empresa al fracaso. Ya, Y pero yo creo que eso ha sido súper malsano. sí, pero esos son casos un poco excepcionales, ¿no? Si miramos el mercado, pero lo interesante es lo que habéis hecho vosotros, No, no, ¿no? no estoy tan de acuerdo porque eso ha generado en los emprendedores más, digamos, de los últimos 4 o 5 años, ah, una muy mala costumbre que hace que al fin y al cabo casi siempre quieres cash out y quieres una ronda más grande porque si una ronda más grande puedes hacer más cash out y al final tu business, pues es trabajar tu storytelling y convencer a alguien de poner pasta y de quedarte una parte de pasta en el bolsillo. Y eso ha generado, yo creo, realmente comportamientos bastante nefastos. Pero bueno, mira, al fin y al cabo los inversores querían poner más dinero y era una manera para los founders de diluirse un poco menos, sobre todo de cobrar. Pero Sí. hemos vuelto a la normalidad, ¿eh? Los grandes cash out en los últimos 2 años, en los próximos 2 años, vas a tener que tener un negocio muy potente para hacer un cash out, yo creo. Ya. Y es mejor. Sí, pero es verdad que es sano también, ¿no? Que, o sea, tú no dirías que tomas mejores decisiones si sabes que también como founder ya has invertido 5 o 6 años y tienes un mínimo que te permite decir, oye, por lo menos tengo esto que me, Sí, ¿sabes? quiero decir, si tú como founder haces un cash out de medio millón y básicamente te compras un piso al contado o reembolsas la hipoteca y tienes un poco de ahorros para estar tranquilo, me parece muy bien. Cuando ves founders con empresas que están lejos de ser robustas, que hacen cash out de 5 o 10 millones y que al final dices, mañana podría dejar de trabajar y jubilarse solo con el cash out, eso es súper malsano. Y hubo casos de cash out mucho más grandes. Pero yo creo que no alinea bien los intereses. Pero otra vez, cada caso es diferente. Puedes tener gente que ha hecho cash out enormes y están muy enfocados a largo plazo y van a seguir desarrollando el negocio. Pero hubo muchos casos que creo han sido nefastos. Hmm, ok, ok, pero nos quedamos con la idea de cash out, que puede ser a un momento dado ayudar a los fondos. Y lo interesante es lo que habéis hecho internamente, ¿no? De dar la oportunidad a empleados de comprar acciones. Me parece algo que no se suele escuchar. No creo que sea complicado legalmente, ¿no? O sea, al final No, es hacer entrar más inversores a un precio. ¿Habéis hecho un discount sobre el precio de la ronda? sí, sí, sí. Por eso digo, hay que hacer, a veces hay casos que son un poco injustos porque, por ejemplo, lo hacen sin discount. Hmm, Pero si entiendes un poco cómo funciona una startup, a partir del momento que tienes venture capital y que tienes liquidation preference, el discount está también vinculado con la liquidation preference. Así que si vendes acciones a gente sin discount, básicamente es como si no hubiera más liquidation preference, cuando en realidad existe. Así que por eso digo que cuando se hace hay que hacerlo de manera muy honesta y transparente y he visto casos cuando no es el caso. Al final. La sí. gente quiere vender acciones a buen precio porque sabe que de todo modo la mayor probabilidad es que el precio baje en el futuro. Por eso digo, cuidado. Y también lo hay, por ejemplo, cuando hay fundraising ¿cómo se dice? Crowdfunding. Hay casos que son muy buenos. Una empresa sana han hecho una ronda y poner un poco de equity para la community. Pero a veces tienes casos que justamente la gente que compra no tiene muy claro lo que está comprando. Hmm, sí. Por eso digo, la compraventa de acciones es un tema complejo que hay que
tomarse con tranquilidad y siendo racional. Vale, y si lo haces internamente, ¿qué piensas que debería ser el discount comparando con inversores profesionales que acaban de entrar y que han tenido un pacto seguramente que les permite de salir ellos primeros en caso de venta? El típico discount que todo el mundo usa al fin y al cabo es 20%, pero tienes que calcular y asegurarte que este 20% corresponde más o menos a la liquidation preference y a la distribución de dinero en caso de venta de empresa. Porque si tienes una liquidation preference enorme, probablemente que tienes que poner más que 20% de discount. Ya, la Y si liquidation tuvieras, preference para la gente que no sabe tanto es que en realidad das a los fondos que han entrado con más dinero, si la empresa se vende a un cierto precio que no es suficiente, ellos recuperan primero su dinero para hacerlo sencillo, ¿no? sí, es una especie de protección. Y digamos que tú levantas 20 millones y tu empresa vale 100 millones en el papel. Si al final tu empresa acaba vendiéndose solo 20 millones, ellos recuperan sus 20 millones y los demás no ven nada. Eso es. Y por eso se considera que hay que poner un discount, porque en realidad una empresa que vale 100 no vale realmente 100, vale más bien 80. Es debatible en los detalles, pero conceptualmente es eso. Ok. Ok, súper. Oye, cuando habéis cambiado este modelo que estábamos hablando antes, creo que, y dices, por eso también hemos vendido a BNP Paribas, que lo hablaremos, pero es que en realidad habéis pasado de competir contra los bancos a ofrecerles una solución para vender con ellos, ¿no? De partners. Sí. A menudo se dice, cuando eres una startup, no deberíais ir a grandes deals y no deberíais ir a partners. Hay muy pocos partnerships que funcionan, pierdes tiempo. Además, con bancos Sí. diría, va a ser todavía más importante. ¿Por qué en vuestro caso ha funcionado? ¿Cuál ha sido las claves para que funcione? Y si lo recomendarías o ha sido un caso excepcional. Cada caso es diferente. Lo que sí está claro es que un error que yo oigo a menudo es al final la startup que es relativamente pequeña, que tiene tracción pero no tanto, y que dice, no, ahora voy a montar partnership con grandes empresas y eso es mi canal de crecimiento. Y evidentemente la mayoría de los partnerships no van a funcionar, van a tardar lo triple de lo previsto, así que si eso es tu estrategia de crecimiento, es muy probable que en realidad no vayas por el buen camino. Nosotros teníamos ese canal de distribución e íbamos creciendo sin partnership. Pero vimos la oportunidad de hacerlo porque al final los bancos vinieron realmente a vernos, a decir, este software que tenéis, que es muy único, realmente nos interesa. Así que no fuimos a buscarles, vinieron ellos, eso es la primera cosa. Después lo que es muy importante es, para que eso funcione evidentemente tienes que tener un producto muy único y de muy alto valor. El puro contrato o el puro partnership de distribución de un producto bastante estándar, ya digo, es un poco más complicado. Pero lo más importante casi al final es de incentivar bien al partner. Incentivar bien al partner quiere decir la persona o las personas que están trabajando dentro del banco y que van a ser los que tienen en teoría que vender tu producto Ujú. o venderlo contigo, o porque hablamos de coventa en Cantox, tiene que tener un real incentivo en venderlo. Si tienes un jefe que le dice, estaría bien que venderas este producto, eso no va a funcionar. Tiene que incentivo en plan financiero, que entre dentro de sus objetivos, de su bonus, de su PL, lo que sea. Pero la gente que está en el campo tiene que estar muy bien incentivada. Porque es, entre comillas, muy fácil convencer el top manager o el equipo de innovación del banco que eso tiene sentido, pero si la gente que está en el campo después, durante años, no tiene incentivo en vender, pues no va a funcionar. Sí, pero entonces, ¿cómo lo habéis hecho? Porque yo te cuento mi caso. Cuando estaba en Akamai trabajábamos con Telefónica, empecé de ser en Akamai y nos apoyamos sobre la fuerza de venta. Y yo intentaba de incentivar los comerciales, pero Telefónica me decía, oye, que aquí somos nosotros que decidimos cómo incentivamos a nuestros comerciales porque no queremos que cada proveedor haga cosas especiales. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Pues nosotros claramente negociamos un modelo de revenue sharing, Ujú, de realmente del revenue que cobramos nosotros, ujú. les dábamos una parte a ellos Sí, y eso entraba en la PL de cada vendedor dentro del banco. ok.
Así que realmente veía el Era retorno más la persona. es más un reconocimiento de ingresos para el comercial del banco que Sí, incentivarle específicamente para tu producto o habéis puesto ba- condiciones adicionales. es ambas cosas, que tienes que, evidentemente, convencerles de que el producto tiene mucho valor para sus propios clientes y que hay un valor, digamos, subjetivo más allá del económico. Pero si no hay el incentivo económico, te vas a encontrar uno o dos que van a estar ilusionados por el producto, la tecnología y lo van a querer hacer porque les apasiona, pero la mayoría no lo van a hacer. Claro. Tiene que haber. Y lo que me cuentas de Telefónica, pues yo en este caso ya ni hubiera hecho el partnership porque es evidente que no va a funcionar. O sea, lo que me decían es, se reconoce los ingresos, como en tu caso, pero yo intentaba de incentivar además, de decir, oye, si además hacemos concursos, hacemos animaciones de venta, Ah, intentar de ok, dar un ok. plus sobre y ahí me decían, oye, paramos ya, que No, esto no, no, ok. no, 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 eso no lo hacemos tampoco y eso para las grandes organizaciones es problemático por razones de políticas internas y lo que sea. No, no, eso había entendido mal. Nosotros tampoco hacemos nada en particular. vale, y Es, tenías tus equipos están dentro del banco o están dentro de no. Cantox, ¿cómo, cómo haces que esta relación se estreche? Ellos nos proponen clientes donde creen que hay un encaje y gestionamos nosotros el proceso de venta por completo, Ujú. pero sus equipos participan en el proceso de venta. Ok, Así que vamos a vender juntos, pero el líder del proceso es Cantox vale, o los equipos de Cantox. vale. ¿Y tenéis equipos dedicados a ciertos bancos o pueden trabajar con varios campos? ¿Cómo os organizáis? No, no están dedicados, no hay nadie dedicado 100% a un banco y no creemos que sea necesariamente la buena solución, porque depende realmente del deal flow que te llevan, puede ser mucho deal flow en un momento y poco en otro, así que siempre decidimos, no, probamos con una persona o dos en algún momento y vimos que no era la buena manera, así que lo dejamos y al final y sobre todo porque es multipaís, porque BNP es un banco paneuropeo, así que al final necesitan sales que puedan tener clientes en Francia, en UK, en Holanda, así que tener un equipo específico quisiera decir tener mucha gente que hablan idiomas locales y sería muy complicado. Así que preferimos que sea nuestro equipo, que ya es multipaís y multidioma, que lo gestione como cualquier otro tipo de cliente. Ujú, ok. Al nivel de, de parte más de venta, como estamos hablando, ¿ves algunas recomendaciones que puedes decir o adicionales que han sido importantes? Tú hablas de venta al cliente final, ¿eh? En general, Sí, sí, o a del través de partners, como habéis hecho. algo que hicimos en su día, creo que era en 2017-8, cuando empezamos a hacer la evolución a ese producto software, yo tenía la sensación de que el equipo no estaba preparado. Pero un equipo de venta en B2B siempre te va a explicar que sí, que están preparados, que lo tienen claro, que lo saben, porque al final, si son buenos vendedores, son siempre capaces de argumentar y explicarte que lo hacen bien y que lo van a hacer bien. Pero yo estaba convencido de que teníamos un gap. Así que me acuerdo, muchos no llegaban a vender el producto y un día dije, vale, pues ya vamos a parar. La semana próxima es examen para todo el mundo. Durante una semana, cada seis va a venir y presentarnos al director comercial, a mí y a uno o dos más, y vamos rotando, un proceso de venta como si fuéramos clientes nosotros. Quiero verles en acción. Y me acuerdo, teníamos creo 20 sales más o menos en este momento. Uh, Dos lo hicieron muy bien. Perdón, era una puesta en situación de una hora y media. Así que realmente entramos mucho en detalle. Dos lo hicieron muy bien. Te diría 5 o 6 correcto y 12 miserable. Pero miserable. Y eso nos permite darnos cuenta de que íbamos a tener mucho trabajo de training, training y training. Y durante 2 o 3 semanas, los dos que lo hicieron muy bien, pues se enfocaron a vender. Los 18 demás repitieron una vez, dos veces, tres veces. Hasta algunos creo que lo hicieron 4 o 5 veces la presentación en un periodo de 2 o 3 semanas. Y eso fue una especie de wake-up call, ¿sabes? Que realmente la gente se dio cuenta porque estaba de situación que no conocía suficiente el producto,
que no usaban los buenos argumentos, que hacían errores tácticas al momento de vender y cerrar con el cliente. Y eso nos permitió hacer un step up muy grande en un periodo muy corto, porque al final todo el mundo se dio cuenta de que, claro, no estábamos al nivel que pensábamos estar. Hmm, ok. Y a partir de ahí, mucho tiempo y muchas veces hicimos uh, exámenes técnicos. So, tienes 20, 30 preguntas en línea, te pones una hora, contestas las preguntas, se revisan, se ponen notas y si no tienes una nota muy alta, repites la semana siguiente. Hmm. Si haces ¿Y venta y en qué B2B, momento dices, podemos formar este equipo a subir en skills o tenemos que ir a fichar porque no lo vamos a conseguir? fue un poco de ambos. De los 12 que lo hicieron miserable, te diría que 4 o 5 salieron relativamente rápido después. Ya. O sea que Pero fue súper sano. sí. Quiero decir, en venta B2B y en venta B2B compleja, y sobre todo en nuestro caso piensa que íbamos desarrollando el producto. Así que además había muchos cambios y evolución del producto de manera súper regular. El, el training interno es 50% del éxito. Que si una empresa que hace venta B2B relativamente compleja y que está en fase relativamente temprana, su equipo de venta tiene que pasar como mínimo el 10% de su tiempo formándose. Sí, hay medio día de formación a la semana. Y formación puede ser autoformación, formación en grupo, hay mil maneras de hacerlo. Pero la formación de los equipos de venta es una clave y yo creo que la mayoría de las empresas lo infravaloran y Sí, no lo hacen bien. sí. O sea que es un insight súper importante que acabas de dar. Y entonces sí, la pregunta es, ¿lo tienes que hacer internamente? ¿Quién se dedica a hacer las formaciones de los equipos de venta? ¿Es el director de venta? ¿Es tu co-founder? ¿Es recursos Un humanos? poco de todo. Cómo os organizáis? No, recursos humanos no, porque aquí hablamos realmente No, cuando digo de recursos formación humanos, para ir a buscar gente que te pueda formar. 100% interno. Uh, y según el tipo de training, puede ser lo que decías, un director comercial, puede ser mi socio porque está muy metido en venta de producto, puede ser alguien del equipo de engineering si es algo técnico de producto, puede ser un sales más experimentado sobre tácticas de ventas. Es mucho más sano para mí que sea interno y ahora mismo estamos fichando un head of training, so va a haber una persona relativamente senior enfocada 100% a gestionar el training internamente y evidentemente lo vamos a abrir a muchas más cosas y equipos, y así va a ser un programa más profundo. Así que Pero yo si creo alguien nos que, escucha y que quiere ir a Cantox de eso, Head of Training, es el momento. sí, pero que sí, es algo mm, clave realmente y otra vez muy infravalorado y no necesitas un budget y no necesitas externos y complicarte la vida. Internamente el conocimiento está. Evidentemente lo hicimos evolucionar, lo que hicimos mucho es empezar a grabar trainings, porque si grabas un training, pues los nuevos que llegan lo pueden mirar en video, no tienes que repetirlo cada vez. Mucha documentación y empezamos a usar herramientas internas para que sea un poco más user friendly. Quiero decir, es una parte clave del trabajo en venta B2B, de tener gente súper formada. Y al final llegamos a la conclusión de que nuestros sales tenían que ser mucho más, tienen que tener mucho más conocimientos sobre nuestro campo que cualquier cliente. Ujú. Cuando vas a un cliente en venta B2B compleja, en los primeros 20, 30 minutos, el cliente debe pensar, estos saben mucho más que yo sobre este campo. Sí. Y ya has ganado el cliente en parte. No lo has firmado, pero si dicen ellos saben mucho más que yo sobre eso, probablemente tengo que seguir aquí sentado y escuchar y hablar con ellos y eventualmente comprar lo que tienen que vender. Eso es clave. Tienes que tener esta imagen de súper especialista y te diría también, llegamos yo creo a vender a BNP porque más allá del producto de la tecnología, se dieron cuenta de que teníamos un nivel de conocimiento muy alto, que éramos realmente súper especialistas. O sea que No es solo el software. además del software, lo que estás diciendo es que es bastante increíble porque ellos deberían tener esas figuras dentro de su banco, porque No, porque al final
ellos lo que tienen, eso es el peso de la historia, es que al final un banco te vende divisa o te vende productos sofisticados sobre divisa, pero al final han sido organizados de una manera que hace que son gigantescos, te pueden vender el producto que tú quieras, pero al final lo que hacen es venderte su producto. Lo que hacemos nosotros es, por industria, entender muy bien los retos de cada industria en cuanto a gestión de divisa. Ujú, Que de una industria a otra cambia porque los ciclos, los cash cycles, la exposición cambia de una industria a otra. Y cuando te vas a ver un cliente y que en la primera hora le haces 20 preguntas que probablemente nadie le ha hecho nunca y que le demuestra que realmente sabes mucho, cambia todo. Y cuando esto lo haces con un cliente que el banco te ha llevado, el banco dice, pero en realidad entendéis mucho más los pain points del cliente que nosotros. ya, Y cuando eso lo repites 100 veces, llega un momento que dicen, vale, pero en realidad no tienen solo el software, tienen un nivel de conocimiento que nunca hemos visto. ya. Y este nivel de conocimiento significa que tus vendedores tienen que entender muy bien. O sea, primero, ¿lo habéis hecho por vertical? Es decir, ¿tiene Sí, sentido lo de hemos verticalizar verticalizado. el equipo de venta? Lo hemos verticalizado, pero no de manera drástica. Quiero decir, normalmente un sales va a enfocarse en una, dos, tres industrias. Ujú, Mm, Hay pocos casos que es solo una. Así que no queremos que la gente conozca solo una industria, pero tenemos claro que no puede ser bueno en 10 industrias diferentes. Así que es una verticalización, pero otra vez, no drástica. Quiero decir, hay un poco de flexibilidad dentro. vale, ok, entendido. Pero entonces el sales tiene que entender muy bien el negocio de su cliente, tiene que entender el valor que va a aportar, y eso significa que sí que tienen, o sea, tú tienes vendedores muy formados en el tema también de finanzas y de divisas, entiendo, ¿no? Y de Sí, tesorería y de gestión de flujos sí, y todo. sí. Es que a veces vamos a un cliente y le explicamos dónde realmente está corriendo riesgo en cuanto a tipo de cambio y en muchos casos ni se ha dado cuenta de que este riesgo existía. Lo había completamente, que no lo tenía claro. Así que llegamos realmente a demostrar que sabemos mucho. Vale. Sí, Y eso es clave, quiero decir, y está muy infravalorado. Hay mucha gente que cree que es el software, el software, el software. Sí, claro, pero el software viene para solucionar un pain point. Y a mejor eres para solucionar este pain point, y a mejor eres para identificarlo, pues mejor eres vendiendo. Al final nadie compra un software por lo bonito que es. La gente compra un software porque se está te lleva usando. valor. Sí, sí. Entonces, BNP Paribas os han comprado, entiendo que eran también dentro de los accionistas, pero en realidad vuestro interés, porque con lo que acabamos de hablar, realmente había un valor, ¿no? Para otros bancos de comprar. Entonces, ellos tenían una ventaja, pero hubierais podido vender a mucho más o otros bancos, vamos a decir. ¿Cómo ha sido el proceso y por qué son ellos que al final han comprado? Teníamos a Partec y Eurasio en particular desde 2014 y ellos tenían que vender, tener liquidez, porque sabes que un fondo de venture capital al final levanta un fondo, dinero, lo invierte y después lo desinvierte. Y después de 8 años ya era mucho tiempo. Lo típico es invertir y vender después de 5 o 6 años. Así que decidimos lanzar un proceso a principios de 2022 y en particular porque la empresa iba bien. Y como decimos siempre, las buenas ventas las haces cuando la empresa va bien, no cuando va mal. Así que era el buen momento. Cogimos un banco de inversión típico y lanzamos un proceso y nos podía haber comprado un banco, BNP u otro. Nos podía haber comprado un private equity que no iba a comprar necesariamente el 100%, pero que iba a comprar un 60, 70 y en particular lo que los fondos Ujú, tenían. Es verdad que BNP lo teníamos como accionista minoritario desde finales de 2019. Cuando lanzamos el partnership tecnológico con ellos, al final dijeron, nos interesa invertir y lo veíamos bien, porque para volver a lo que decíamos antes, si han invertido, que lo quieras o no, hay un mayor incentivo a que el partnership mm, funcione. Um, y bueno, lanzamos el proceso y hablamos con mucha gente, con muchos fondos de private equity, con bancos, con corporate que no eran bancos, pero eran del sector financiero. Y al final funcionó bien, tuvimos unas cuantas ofertas, pero cuando lo miramos bien dijimos, mira, trabajamos bien con BNP, hace 3 años que estamos juntos vendiendo, nos conocemos, hay confianza
ya están dentro del capital. Con ellos sabemos dónde vamos. Si haces entrar o vendes 100% o 100%, otro banco o un fondo de private equity, que lo quieras o no, es casarse como siempre con gente que realmente no conoces Mm. muy bien. Y ahí nos daba más visibilidad y más confort, de cierta Bueno, manera. el private equity lo que te hubiera dicho es te quedas y tenemos que demultiplicar el valor, porque si yo entro o sea, que esto es una etapa de decir, vamos a darle de nuevo todo, que ya entiendo que es una diferencia entre un banco que te compra y les La, ayudas versus hay que hacer de nuevo todo, ¿no? la realidad es que un private equity que te compra a 100 para venderte a Eso es. 300. Y un fondo private equity no le importa para nada lo que compra y el producto. Lo único que le importa es de pasar de 100 a 300. Cuando con BNP era claro que entendía nuestro business, nuestro producto, lo que hacíamos, porque lo hacíamos, ¿sabes? Hablas con alguien que te entiende. Cuando en otro caso, al final hablas con un financiero. Y eso nos dio mucho más confort. Y en particular, y era un punto importante, nos íbamos a quedar y nos vamos a quedar 100% independiente. Si son propietarios de la empresa, pero no nos integramos dentro del banco, no seguimos las mismas oficinas con el mismo leadership, no hay nuevos managers que van a venir de ahí y que se van a unir con nosotros. Así que realmente en el día a día es muy poco Sí. cambio. El cambio solo que es un accionista Bueno, el único cambio puede ser que que tiene. no vas a trabajar fácilmente con otros bancos, o sea que hay una parte del mercado que tienes que desarrollar con ellos ahora porque los otros te van a decir, yo no te voy a hacer crecer para hacer crecer mi competidor, ¿no? Sí, aunque no lo tenemos prohibido y, por ejemplo, trabajamos con Silicon Valley Bank en Estados Unidos y eso va a seguir. Vale, porque no son competidores ahí, ¿no? Quizás. Y lo que sí está claro es que no vamos a tratar de tener partnership con muchos bancos en Europa porque eso no tenía ningún sentido. Y oso porque BNP es el mayor banco de Europa, así que si miras su portfolio es probablemente el más grande de Europa, así que tenía poco sentido ir a buscar otros bancos y bancos más pequeños. Pero te diría, todo eso ha hecho que al final nos sentimos cómodos con la operación, ah, que lo quieras o no, también simbólicamente es un comprador, como diría, prestigioso, entre Mm. comillas. Si vendes al Banco de Bangladesh es menos prestigioso, ¿sabes? Pero aquí vendes al mayor banco de Europa y uno de los 5 o 6 mayores del mundo, así que lo quieras o no, es un reconocimiento del trabajo hecho, del producto desarrollado, del nivel de conocimiento y de profesionalismo del equipo, y por eso ha sido bastante bien acogido Sí. internamente. Oye, que se ha anunciado en la prensa que se había vendido a 120. Me has dicho antes, hemos levantado a 30. Am, y con todo lo que me estás contando, yo tengo la sensación que el valor es más importante que 120. Por un factor multiplicador de multiplicar con la última ronda, ¿sabes? Eso es el problema de siempre con la prensa, así que BNP no quería mencionar el precio porque, como sabes, es una entidad grande, regulada, cotizada, así que cuando compran empresas no mencionan el precio, excepto si es una empresa cotizada porque el precio es público. Así Pero a que un momento dado no no hemos. tiene que salir en su documentación a cuánto han comprado. Les hice la pregunta y creo que no tuve respuesta, porque pues yo les dije, pero ¿cuándo vais a hacer vuestro Claro. closing del cuarto con los analistas? Veremos. Pero bueno, eso dicho, no comunicamos el precio. En toda la prensa, pues no lo comunicaron porque no lo había, pero en España alguien se inventó un precio basado en la última ronda y lo usó y lo puso en su titular como si fuera el precio de venta y mucha gente lo ha rehusado. Así que ahora hay un precio fake que está circulando, pero al fin y al cabo nos da un Pero poco estás igual. de acuerdo que puede ser solo más bajo que la realidad porque sería la ronda anterior, ¿no? Eso no te lo digo. Oye, me lo dices en francés y así nadie lo escucha. Claro, todo el mundo está contento con la operación, eso es lo Sí, más es lo más importante. importante. Y sobre todo teníamos mucha gente con stock option y todo, así que aquí no es solo fondos y founders, ¿sabes? Que van a cobrar, y mucha gente también que está interesada y eso es bueno para el Claro, por ecosistema. supuesto, que es bueno. O sea, evidentemente esto retroalimenta el ecosistema. Am,
De hecho, ¿vosotros tenéis 3 años o cuántos años tenéis que quedaros? Tres, ¿Sí? tres. Va un poco más porque estás a finales del 25, así que son 3 años y Ok, 3 meses. ok. Vale, hay cosas que dices, sí, seguramente que sí, ¿no? Pero si tuviera que reempezar de nuevo Cantox, lo haría distintamente. Donde dices, ostras, es una pena que hay, porque claramente ahora debes estar contento, todos los founders y todo el equipo de Cantox, porque habéis hecho algo excepcional. Pero hay cosas que dirías, esto lo haría distintamente. Evidentemente muchas, pero al fin y al cabo el aprendizaje viene de hacer las cosas mal o no optimizadas, entre comillas. Cosas que haría diferente y que ahora digo mucho a las startups en las cuales invierto, trataría de ser más capital efficient. Es difícil de lanzar una fintech regulada con poco dinero, pero sin duda hay dinero que malgastamos por emprender por primera vez, por no tener experiencia y cuando digo mucho, no digo que si levantamos más o menos 30 millones de primary, siendo mejor y más lean, estoy seguro que el mismo business lo hubiéramos podido hacer con 20. Eso es una cosa clara. Hay esta mala costumbre de querer levantar y levantar mucho. Um, Otra cosa que haría eventualmente, ficharía un poco menos de gente, pero mejor. Lo que quiero decir es que por un presupuesto X es mejor fichar 10 personas, entre comillas, buenas, señor, lo que quieras, que 15 personas un poco más junior. Porque te das cuenta de que para escalar, al fin y al cabo, rápidamente necesitas gente que es capaz de estructurar la empresa, de tener visión a más largo plazo, de ya tener un poco de experiencia del sector tech. Así que cada vez más estoy a favor de fichar con el mismo budget un poco menos, pero gente un poco mejor y un poco mejor pagada. Calidad en lugar de cantidad. Y eso dicho, yo creo que un equipo no debe crecer más del 50% al año. Yo veo startups que duplican, Mm. triplican plantilla cada año. Yo digo, eso es la receta para matar tu cultura y joder tu empresa a medio largo plazo. Evidentemente, cuando empiezas que hay 3 personas, claro que vas a triplicar el equipo cada año, pero yo diría, cuando llegas a digamos, 40, 50 personas, idealmente hay que tratar de no fichar más de 50% más cada año, porque no vas a fichar o vas a fichar peor, entre comillas, porque vas a tener que fichar mucho, no vas a dedicar suficiente tiempo a cuidar la gente que has fichado y hay este error muchas veces de querer fichar cuando es mucho más importante cuidar los que tienes que fichar Ujú. nuevos. Claramente pondría, ah, pondría un coach más temprano en la empresa. Nosotros tenemos una situación muy particular y muy difícil de reproducir. Ah, durante a los 2 últimos 3 años o tres hay esta gran época y tendencia de tener coach y que los founders y los managers tengan Sí. coach. Nosotros lo que hemos hecho es que tenemos a alguien en la empresa desde hace 9 años, 2013 si no me equivoco, que conoce muy bien la empresa, que había trabajado en Tequia, así que realmente alguien que conoce bien el sector, que ha ocupado varias funciones en la empresa, que acabó convirtiéndose en Chief of Staff, que es algo poco común todavía en startup, aunque empezó a ver, uh, y que tenía apetito por el coaching, que se formó al coaching de verdad durante 2 años o más que eso, y que se convirtió en coach interno. Y coach interno quiere decir que cualquier persona internamente puede tener un programa de coaching a medida y cualquier persona que tiene un problema que solucionar, entre comillas, puede tener lo que llamamos un coaching talk, sentarse con el coach para tratar de encontrar Ujú. soluciones. Y te encuentras que al final eso genera muchísimo valor porque ayuda en solucionar problemas pequeños y medianos, pero de mucha gente de manera Ujú. continua. Y eso tiene mucho más valor que tener el CEO que tenga un super coach. Ok. Porque en realidad
generas valor a mucha más gente y sobre todo en la capa intermedia, donde el día a día de la empresa realmente se ocurre y eso tiene un valor enorme. El tema es que es difícil de reproducir porque tienes que tener gente que conoce el sector tech, que ya conoce bien la empresa idealmente y que se forma al coaching y que tiene un rol muy transversal, porque al final un chief of staff tiene muy poca gente que le Ujú. reporta, así que es alguien muy neutro y que no está en el equipo de recursos humanos, porque hay cosas que van a decir al chief of staff slash Ok. coach que no van a decir al equipo de recursos humanos o a veces al Ok, revés. es Y como eso un sí, electrón libre dentro de la sí, organización y está sí. 100% en Cantox o tiene... No, 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 es, empleada de Cantox desde hace Vale, 9 años y el coaching debe representar entre medio día y un día de trabajo a la semana. Así que un 10-20% de su tiempo es ok. coaching. Pero puede pasar una semana de casi nada, una semana de mucho coaching. Y otra cosa que hemos visto que funciona bien, hacemos una especie de offsite, lo llamamos bootcamp cada 2-3 meses para la gente nueva que entra en la Ujú. empresa. ah, y esta gente tiene una sesión de coaching durante el offsite. Ok. Y una sesión de coaching más para tocar un poco del dedo lo que es el coaching y que después se sienta más cómoda usar el coach si toca. Eso funciona muy, muy bien. Pero otra vez es difícil de replicar porque el hecho de que sea una persona que conoce bien la empresa, que es electrón libre, le da mucha margen para justamente hacer ese rol de coach. Y eso no te va a funcionar si es un coach externo que te viene medio día cada semana, pero que no conoce la empresa, que no conoce bien la gente. Así que es difícil de reproducir. Pero yo digo, cualquier empresa un poco grande, si hay gente internamente que se quiere formar al coaching, es una inversión muy, muy, Súper muy grande. interesante lo que dices. Bueno, estamos más en la parte final y quizás un poco en la parte personal. Yo, Filipe, te veo súper killer y súper seguro de ti mismo. Es la sensación que das, ¿no? De alguien que no duda, que tiene las ideas claras, que cuando explicas dices, ostras, es No, una máquina. hay que dudar mucho. Hay que dudar mucho. Hay que dudar mucho y hay que ser muy paranoico, ¿sabes? Sobre el negocio, cómo va a ir y lo que puede salir mal. Otra Eso cosa es es lo que que, me decía Bernat. Bernat Ferrero me decía, un founder de una startup a fuerte crecimiento tiene que ser sí, sí, paranoico. lo conozco bien. Pero paranoico en el buen sentido, es decir, paranoico en el sentido que siempre tienes que pensar en qué puede ir mal, qué puede ser una debilidad. Así que una cosa es tener una visión clara para el negocio y tener las ideas claras, porque después de 10 años al final has vivido muchas cosas y muchos errores y eso hace que naturalmente tengas una visión muy clara porque sabes lo que funciona, sabes lo que no funciona, aunque sigues siendo errores, pero te- te- sí te has clarificado mucho la mente y cómo ves las cosas, pero hay que dudar mucho de muchas cosas de manera continua, porque es lo que te permite hacer progresar la reflexión y para volver a lo que decíamos al principio, siempre pensar qué puede ser mi debilidad 3-5 años, qué puede hacer que la barrera de entrada que yo vea en realidad va a desaparecer, eh, qué va a hacer que la dinámica de mercado va a cambiar. Así que hay que dudar mucho, pero no impide tener también las ideas Hmm. claras por otra parte. Para mí son dos ingredientes de la receta. Vale, pero ¿y esas dudas con quién las compartes? ¿Tú las compartes o es tú mismo, No no? mucho, no. No, no mucho, no, no. A ver, las puedo compartir, no sé, tenemos un meeting comercial y yo he pensado en algo que puede ser una debilidad, no sé qué, pues lo voy a compartir, lo voy a preguntar, pero ya la gran mayoría de las dudas estas, no, no las comparto. Eso para mí hace parte de la reflexión continua que tienes que tener como CEO y como líder y como entrepreneur. Al final es la mecánica natural, Ok. yo diría. ¿Y cómo consigues el balance entre tu vida personal y Cantox? Porque yo creo que eres una persona que le gusta disfrutar. Lo que hago, tengo mucha rutina, lo que no quiere decir que no la rompo a veces, pero quiere decir, tengo horarios de trabajos que son relativamente rígidos, en el sentido que más o menos llego a trabajar cada día al mismo tiempo y me voy al mismo tiempo.
tengo mis sesiones de deporte rutinaria, duermo bastante, eso es importante también. Al final, cuando la empresa desarrolla, que tienes que desarrollar esta visión, esta claridad y estas dudas, es muy importante tener la cabeza y el cerebro que funcione bien y para eso hay que dormir mucho. Es un error trabajar mucho y dormir poco porque el cerebro no funcionará de manera óptima. Ah, Cojo hoy en día bastante vacaciones. Eso es subjetivo, porque si hubo una época que no cogía suficientes Ujú. vacaciones. Yo y mis socios que trabajamos demasiado, demasiadas pocas vacaciones, demasiado poco sueño, eso es la receta para que en algún momento hagas Sí. errores. Justamente estaba hablando con un emprendedor de un SaaS esta semana y me decía, yo en 4 años casi no he cogido vacaciones, ¿sabes? Eso es una estupidez infinita. Infinita porque además coger vacaciones te permite coger un poco de distancia y mirar el negocio con un poco más de distancia, que te permite justamente identificar problemas, que te permite más pensar a largo plazo. Evidentemente depende de la madurez de la compañía, pero yo diría que em, aunque la empresa sea razonablemente joven, como CEO vas a tener que tomar máximo 3 o 4 decisiones importantes al año. No es que tomes 5 a la semana, eso es bullshit, eso es una invención. Decisiones que van a transformar la compañía, coges pocas. Y para cogerlas, yo creo que tienes que tener esta distancia. También paso mucho tiempo con otros Sí. emprendedores en entornos mitad business, mitad ¿Y cómo lo ocio. haces esto? Y al final, porque hago parte lo hago un poco en Barcelona con algunos grupos diferentes y en particular tenemos uno que es informal, que se llama la patronal del SAS y al final vamos a comer regularmente y vamos a comer esta noche y tenemos, digamos, la mayoría de los SAS grandes de Barcelona. Pero después participo en un grupo de emprendedores tech franceses que se llama Galion, que es un grupo, tienes que ser emprendedor, founder de empresas tech y tienes que ser francés, aunque no tienes que estar necesariamente en Francia. Y es un grupo que organiza muchísimas actividades y en particular una que llamamos los breaks. Y los breaks en general te vas a un sitio exótico en el mundo en el cual pasas la mitad del tiempo haciendo kitesurf, surf, ski, cosas así, y la otra mitad del tiempo trabajando y teniendo charlas sobre temas que nos tocan a todos como founders. Y ahí es el mejor programa, es la mejor manera de aprender y de mejorar que pueda haber, porque al final los founders tenemos todos los mismos Ujú. problemas. Y si compartes mucho, al fin y al cabo, pues vas a aprender mucho de los demás. Y también paso mucho tiempo leyendo. Un founder que no lee me preocupa Sí. porque si lees mucho, pues vas a aprender mucho y evitarás errores y tomarás mejores ¿Hay un decisiones. libro que puedes Ah, recomendar? Que dices, este ha sido para mí y para ti, que ha sido importante o dos. no leo más libros de cómo ser mejor CEO, cómo gestionar tu startup, porque lo hice un poco al principio y hay algunos que son buenos, pero al final de lo que aprendes más para mí son de las experiencias de otros emprendedores, no necesariamente en tech. Así que ah, leo bastante biografías en general, leo bastante libros sobre finanzas en el sentido amplio, pero más bien sobre historia de las finanzas o evolución de los mercados, cosas así, no cosas técnicas aburridas. Y al final eso te permite en algún momento justamente desarrollar una visión mucho más clara de las cosas. Ujú. Ah, y por eso digo, founders que no leen a mí me preocupa, porque desarrollar esta visión clara se basa al final en un volumen infinito de información que a lo largo de tu vida y de los años vas a acumular y que en algún momento se van a clarificar de cierta Ujú. manera.
Así que a mí digo siempre, la gente que no lee, pues pierde una oportunidad de aprender Sí, gigantesca. no, no, estoy de acuerdo contigo. Oye, hay una pregunta que tenía y que voy a aprovechar ahora que dices el mundo de las finanzas. Sé que tú y yo, y me acuerdo perfectamente, hablamos del Bitcoin hace ya 5 o 6 años en un evento de inversores, pero el mundo cripto, ¿ves clientes yo conozco un par de empresas que han puesto parte de su tesorería en cripto y en Bitcoin? ¿Es algo que ves en grandes empresas? O sea, hay hasta empresas como MicroStrategy que ha puesto y que están en bolsa y que lo anuncian. Pero ¿tú lo ves este movimiento dentro de las empresas tipo de clientes? Nunca hemos tenido un cliente que nos ha pedido lo que se ha relacionado con cripto. Aunque sea Bitcoin, tampoco. Aún peor. Es decir, hay mi visión sobre Bitcoin y cripto en general y no ha cambiado mucho en los últimos años, aunque, o aún cuando el Bitcoin estaba, no sé, a 70.000 dólares, era la misma. Habrá probablemente use cases de, llamarlo blockchain, tokens, lo que sea, en el largo plazo. Ah, Hoy en día hay muy pocos. Las cripto te pueden ayudar cuando tu país, tu sistema financiero está colapsado, Venezuela, en Argentina, claro, porque al final el país no funciona. En el mundo desarrollado no veo mucho el interés y de manera general yo creo que cuando miraremos atrás en unos años, para mí cripto y Bitcoin es la mayor estafa de la historia de la humanidad, con algo que es bastante interesante, es que con las cripto puedes robar a la gente de manera alegal. Si no es ilegal, tú puedes robar a la gente y no es un robo, porque legalmente les has vendido algo que no está regulado por un precio X, y si en realidad lo que han comprado es una patata, pues tú tienes derecho de vender una patata por el precio que sea si la gente te la compra. Así que, más allá de que hay gente que se lo crea y que ha comprado cripto, Bitcoin a $2 y que ha ganado mucho dinero, y mira, bien, buena jugada, yo creo que en realidad es humo por completo y lo que es bastante gracioso es que al final la especie de claim o de value proposition que usan los que se lo creen cambia cada 2 por 3 y te explican que va a ser la nueva moneda mundial, después se dan cuenta de que no, después te dicen que es una buena presión contra la inflación, después se ve que no funciona. Pero yo digo, el problema fundamental de Bitcoin, si lo ves como uh, Bueno, se ve como una red. un medio de No, pago pero es que el Bitcoin no es un método de pago. El Bitcoin es hoy un activo, vamos a decir, especulativo, especulativo o refugio. O sea, ¿cómo puede ser? Sería un tipo, para hacerlo sencillo, de oro digital. Y dices, como hay una escasez, no, como hay una escasez. pero eso es una mentira, quiero decir. Quiero decir, para mí no quiere decir nada. Quiero decir que es oro digital me parece uno de esos argumentos absolutamente bullshit, pero claro que eso se vende fácilmente a las masas por influencers bullshit en YouTube. Y al fin y al cabo, yo creo que Bitcoin está donde está porque uh, el ser humano es codicioso por naturaleza, y en mucha gente, en el mundo hay un número infinito de gente que quisiera volverse rico de manera fácil. Es la única razón por qué funciona y por qué la gente especula en cripto. Porque hay mucha gente que quisiera ser rica y hacerlo de manera súper fácil y sin moverse mucho el culo, ¿sabes? Bueno, 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 esto podría dar por mucho tiempo y Sí, sí, el tiempo lo dirá. eso Al es, fin y al eso es. cabo, la realidad es Lo que que el sí tiempo lo veo dirá. es que no has cambiado tu punto de vista. Esto en algunos años, Pero, pero luego, pero quiero decir, a mí quiero decir, lo que es bastante interesante es que al final, si miras Bitcoin, hay gente que hace parte de la secta y eso gente es. que no. Pero la gente que se lo cree Se lo crea a fondo. es una secta y es gente que, si les haces preguntas serias, no son capaces de responderte. O sea, solo, quiero decir, es como si hablas de religión. Sí, claro, pues si la gente se lo cree, la gente se lo cree. Que si Jesucristo nadie lo ha visto nunca, pero sigue habiendo mucha gente que cree que existe. ¿Qué quieres que te diga? Es que con Bitcoin es lo mismo, ¿sabes? Y yo digo lo que le hace mucho daño. Cuando hablabas de MicroStrategy.
MicroStrategy es una empresa fallida desde hace años que trata de salvarse con el Bitcoin y el líder de la empresa es una especie de cocainómano medio loco. Yo lo siento, pero esta gente decredibiliza completamente No, la lo que cosa. quería decir es que ellos en su tesorería sí que, y como están en Sí, bolsa, lo anuncian y entonces si veías este movimiento en más empresas poniendo una parte en Bitcoin, ¿sabes? no lo veo. Y conozco un founder tech que levantó bastante pasta y que trató de convencer su board de ponerlo Sí. en Bitcoin. Cuando el Bitcoin estaba a 60, pues yo creo que el board ha tenido razón de decirle que no, porque hubieran perdido 2/3 del dinero que habían Bueno, levantado. sí, 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 pero yo también conozco otro ejemplo donde lo han hecho y lo han hecho bien, ¿sabes? Entonces, Sí, pero que si quieres especular, que tu trabajo sea la sí, especulación. sí, sí. No, no, total, total. Vale, no, 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 no te robo más tiempo con esto, entiendo perfectamente. Oye, ¿cuál es el éxito para ti? Que es una pregunta que me gusta. La libertad de hacer lo que te gusta y aprender, al final aprender, aprender a través del trabajo, aprender mucho a través de la gente que conoces. ah, yo diría que sí, al final, esta forma de libertad, o si no sé si es libertad porque ya suena un poco filosófico, pero libertad en sentido que puedes trabajar en lo que quieres, puedes hacerlo cuando quieres y como quieres. No entras en un cajón, Ujú, ¿sabes? Yo la vida de empresa grande a la cual te pones en un cajón no es para ok. mí. Pero eso significa que también necesitas un poco de dinero, ¿no? Para comprar tu libertad. Te diría que sí, pero la realidad es que depende mucho de lo Eso que es de tus gastas. necesidades. Es que, es que hay gente que al final con poco está muy contenta y libre y hay gente que necesita más. Eso es tan subjetivo. Ah, si quieres el nuevo GT3 RS necesitas un poco de Eso, dinero, eso. sí. No te lo quería decir yo, pero lo has dicho tú. Oye, Filip, muchísimas gracias. Hay un montón de insight. Muchas gracias por abrir esta conversación, por participar y también por darnos información sobre cómo lo habéis hecho en Cantox. Creo que puede ayudar a muchísimos emprendedores. Así que realmente es un lujo de contar contigo. Pues un placer. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.